Bien, vamos a comenzar con el estudio de esta mañana, que está relacionado directamente con la fiesta de Shavuot. Aquí vamos a estar hablando netamente de aceptando y moldeándonos a la Torá. Esto basado netamente en lo que la Torá nos está explicando, nos está hablando respecto al momento en que la Torá es presentada al pueblo de Israel. Así también vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados a lo que nos dice el Midrash de lo que ocurrió al momento en que la Torá también fue entregada a las demás naciones, la actitud que tuvo Israel versus la actitud que tuvieron las demás naciones, y así también todo eso nos va a ayudar a entender cuál es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros respecto a la Torá, aceptándola o moldeándonos a ella. Es una decisión. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en este estudio está relacionado directamente con decisiones tomadas, independientemente de que se hayan visto, se hayan analizado o no las consecuencias o los resultados de dichas decisiones. Partimos con la pregunta, ¿se habrán dado cuenta de lo que firmaron? Porque nosotros vemos en los escritos que netamente nos dicen de que escucharon y harán, o harán y escucharon. Por lo tanto, es una de las preguntas que surge, y sobre todo de los sabios de bendita memoria, en el hecho de que se plantean si efectivamente los Bené Israel sabían lo que estaban firmando, sabían en lo que se estaban metiendo al momento en que aceptaron la Torá en sus vidas. Claramente, como hablábamos ayer, no como de forma individual, sino que como una nación, como un ejad, como algo ya unido. Y esa también es la pregunta que se debe plantear para poder ir analizando netamente el por qué los Bené Israel aceptaron la Torá y por qué prácticamente la aceptaron sin poner condiciones o sin ver prácticamente lo que decía el texto, lo que decía prácticamente, como podemos decir hoy en día, la letra chica. O sea, no vieron prácticamente lo que era aceptar la Torá. Por eso, cuando los Bené Israel estaban en el monte Sinaí y Hashem les ofreció la Torá, la respuesta de ellos como una nación unificada fue Naase Benishma, que haremos y escucharemos. O sea, si nosotros prácticamente vemos estos dos verbos en particular, sería mejor escuchar y posteriormente hacer de acuerdo a lo que tú escuchas, pero ellos lo aceptaron de una forma inmediata. Por lo tanto, aceptaron la Torá y todos sus mandamientos sin saber exactamente lo que implicaba. Firmaron prácticamente un contrato sin ver los detalles. Y esto nos va a llevar a nosotros también a poder entender todo lo que estamos hablando en esta primera parte, tiene que llevar a entender prácticamente lo que ocurre en tu vida, porque como vamos a ver un poco más adelante, que tarde o temprano toda persona tiene que enfrentarse a su propio Sinaí. Acá nosotros vamos viendo de que los Bené Israel sí se enfrentaron a un Sinaí en donde vieron prácticamente unos con otros una aceptación de la Torá. El asunto es cómo tú enfrentas al momento en que te estás posicionado en ese Sinaí en tu vida, en ese Sinaí interno, cuál es la respuesta y de qué forma tú vas a aceptar o no la Torá en tu vida. El asunto que surge acá, y acá es donde vamos a hacer una pequeña diferencia, un análisis entre lo que ocurre con los Bené Israel y así también lo que ocurre con las demás naciones, basado en un Midrash. Entonces, es acá donde vamos viendo prácticamente por qué surge esa diferencia en la actitud y por qué nuevamente, a pesar de que ese Midrash nos dice claramente la respuesta de las naciones, por qué aún así los Bené Israel responden de la forma en que lo hicieron. En el Midrash Shifri de Barín 3:4-3 dice, cuando Dios quiso entregar la Torá, se reveló no solo al pueblo judío, sino también a todas las naciones del mundo. Primero fue donde los hijos de Esab les preguntó, ¿aceptarán mi Torá? Ellos contestaron, ¿qué está escrito en ella? Dios respondió, no asesinarás. Ellos contestaron, amo del universo,
Esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestro padre, cuyas manos son las manos de Esab, lo ven en Bereshit 27-22, nos llevó a apoyarnos solo en la espada, porque su padre le dijo, por tu espada vivirás, Bereshit 27:40. Entonces no podemos aceptar la Torá. Luego Dios fue donde los hijos de Amón y Moab y les preguntó, ¿aceptará mi Torá? Ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Él respondió, no cometerás adulterio. Ellos contestaron, amo del universo, nuestro origen mismo es de adulterio. Como está escrito así, las dos hijas de Lot concibieron de su padre, Bereshit 19:36, entonces no podemos aceptar la Torá. Luego Dios fue donde los hijos de Ismael les preguntó, ¿aceptarán mi Torá? Ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Él dijo, no robarás. Ellos contestaron, amo del universo, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo robado y lo adquirido con violencia, como está escrito respecto a Ismael. Y él será como un asno salvaje, su mano estará sobre todo y la mano de todos sobre él. Bereshit 16:12. No podemos aceptar la Torá. Por lo tanto, es aquí donde vamos a sacar un pequeño análisis. Respecto a que la Torá, de acuerdo al Midrash, sí fue presentada a las demás naciones, pero no se ajustaba a su naturaleza. Por lo tanto, es ahí donde también vamos viendo prácticamente nosotros de que hay un texto clave en el Brit Hadashah que nos habla netamente de la importancia que la Torá tiene en la vida de la persona y sobre todo de que es presentada tarde o temprano a toda persona a lo largo de su vida. Entonces, ¿existe algún contraste en todo esto? A diferencia de los Bene Israel, las naciones sí preguntaron los detalles y de qué se trataba el contrato. O sea, si hacemos un pequeño análisis respecto a esto, podemos ver de que las naciones fueron un paso más allá. No iban a aceptar algo que fuera contra su naturaleza. Y es así como respondieron. O sea, prácticamente el haber puesto esas condiciones o haber dado a conocer de qué forma nosotros hemos nacido, lo que están haciendo netamente es un rechazo. O sea, automáticamente rechazaron la Torá. Por esa razón es fundamental que nosotros vayamos entendiendo lo siguiente, de que cuando la persona pone muchas condiciones, claramente esa es una forma de rechazo, porque la Torá no se está ajustando netamente a su forma de vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Planteemos la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto tú has considerado que la Torá se ajusta o no a tu estilo de vida? Porque si no se ajusta a tu estilo de vida, solamente lo que tú estás haciendo netamente es recibir la Torá bajo un aspecto literal o solamente aspectos que te pueden servir a ti, pero no de acuerdo a lo que la Torá misma quiere hacer en la vida de la persona. Por eso es fundamental que nosotros vayamos entendiendo de que la Torá no puede tener condiciones al aceptarla. ¿Por qué razón? Porque si tiene condiciones, prácticamente la estamos moldeando a nosotros mismos. Pero si no hay condiciones previas, eso quiere decir de que es la persona quien tiene que moldearse a la Torá. Y esa es una gran diferencia que hubo entre los Bene Israel y las demás naciones. Las naciones querían que la Torá se moldeara a ellos, pero versus los Bene Israel querían moldearse a la Torá. Por esa razón está la diferencia en conocer o no las condiciones o la letra chica de ese contrato. El Talmud dice que cada nación preguntó, ¿qué está escrito en ella? Lo cual es una pregunta razonable, o sea, nadie hoy en día va a firmar algo sin saber lo que está firmando, porque hay muchos riesgos, o sea, nadie va a firmar prácticamente algo que pudiera poner en riesgo todo lo que ha alcanzado o también su familia. Si está firmando algo sin ver prácticamente el contrato, ese es un riesgo demasiado alto y puede, lo más seguro es que a la larga te lleves sorpresas y malos ratos por el hecho de haber firmado algo de una forma irresponsable. Esto nos ayuda a entender que antes de tomar una decisión, las naciones quisieron saber el contenido del contrato para ver si querían ser parte del mismo o si se ajustaba a sus propias características como nación. Por lo tanto, es muy común ver de que hay personas que quieren moldear la Torá a sus propias vidas para que de esa manera sea una vida cómoda. Hay muchos que quieren un judaísmo mesiánico cómodo. Hay muchos que quieren prácticamente que sea muy equilibrado, por lo tanto están moldeando la Torá misma a su propia forma de vida.
pero no es lo que efectivamente la Torá quiere lograr o quiere influenciar en la vida de las personas. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como primera etapa vayamos entendiendo lo siguiente: o si la Torá me está moldeando o yo estoy moldeando la Torá a mi propia forma de vida. Entonces, preguntémonos qué es lo que está pasando acá. Los Bené Israel actuaron de forma impulsiva y aceptaron la Torá sin hacer preguntas. Y las naciones no judías que preguntaron y usaron la razón terminaron rechazándola. ¿Por qué razón? Vamos viéndolo. Debemos entender lo siguiente: ¿qué es la Torá? Y la Torá es el plan de la creación, el mapa trascendente que revela la estructura, el propósito y la interconexión de todo el universo. Sus mandamientos permiten conectar armónicamente con su autor, siendo uno con el infinito. O sea, prácticamente nosotros lo que vamos entendiendo acá, de que las naciones no quisieron ser uno con el creador, no lo quisieron a él como creador, no querían nada relacionado con el creador. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo actual, que hay muchas personas que no quieren nada con el Creador, no quieren nada con Hashem, no quieren nada con su Torá. Mientras más lejos de la Torá, mejor, porque la Torá no se ajusta a sus estilos de vida. O sea, están llevando a cabo estilos de vida tan distintos a la Torá que tenerla cerca prácticamente los molesta o se genera un desequilibrio. Por lo tanto, lo mejor para ellos es ignorar y rechazar de una sola vez. Los Bené Israel, por el solo hecho de saber que la Torá venía de parte de Hashem, la aceptaron, no objetaron nada y menos pusieron resistencia, a diferencia así de las naciones. Dejaron de lado sus emociones y tomaron la decisión de comprometerse. Por lo tanto, ¿qué es lo que entendemos de esta decisión en particular? Ellos conocían a Hashem, habían escuchado de Hashem. Por lo tanto, todo lo que venía de él sí lo querían. Por esa razón no objetaron nada. O sea, sabían de que todo lo que viene de Hashem es bueno. Por eso nos vamos al Salmos nuevamente. Lo hemos citado en más de una oportunidad, en donde dice que la bendición de Hashem es buena y no añade tristeza con ella. O sea, ¿qué es lo que nos enseña todo eso? De que todo lo que proviene de Hashem sí es bueno. Y los Bene Israel sí tenían esa información, por eso lo querían. El asunto es saber de que todo lo que proviene de Elohim es bueno y aún así rechazamos las cosas de Elohim. Aún así rechazamos prácticamente lo que nos ha estipulado. Eso es algo extraño que ocurre en el escenario en la mente de la persona. Porque si ya tienes noción de que todo lo que viene de Hashem es bueno, ¿por qué te resistes? ¿Por qué prácticamente estás avanzando tan lento y en otras áreas de tu vida avanzas tan rápido, sabiendo de que todo lo que viene de Elohim va a ser de bendición para tu vida? Son cosas que muchas veces en la mente no se comprenden. ¿Por qué la actitud del hombre y de la mujer es esa? Y es acá en donde ellos quisieron dar un paso más, comprometerse a lo que es tener una relación con Hashem. Los Bene Israel, al momento en que aceptaron la Torá, sin ninguna condición, lo que están diciendo: estamos tomando en serio nuestra relación con Hashem. Y eso es un paso adicional. Vamos a dejar de lado todo lo que ocurre después, de acuerdo a la transgresión del becerro de oro y todo lo que nosotros sabemos. Quiero enfocarme netamente en la actitud que tienen en este instante los Bene Israel. Y la actitud que están tomando netamente es de confianza completa, absoluta, y queremos lo que viene de Hashem. En este momento queremos comprometernos más. Por esa razón, al momento en que se entrega la Torá, eso es la entrega del contrato matrimonial, en la que tú vas. Por eso sí se genera una relación, sí se genera un compromiso. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, la aceptación de un compromiso. Como hemos dicho más de una oportunidad, cuando cuando no estás comprometido, nadie te obliga a casarte, a entrar en matrimonio con una persona. Pero cuando tú decides hacerlo, ya te estás comprometiendo y tienes que prácticamente responsabilizarte por la otra persona. Y es acá en donde hay algo mayor. O sea, hay un paso adicional que se está dando en donde tú te estás comprometiendo y te estás obligando a ser responsable con el otro. Esto es lo que está pasando acá. Ya dejas
prácticamente la etapa en donde sí o no pueden ser las cosas, en donde, y pasas a una etapa en donde sí las cosas tienen que funcionar y para que funcionen tienes que comprometerte y responsabilizarte. Las naciones no quisieron eso, porque había un desajuste, pero los Beni Israel sí lo quisieron, independientemente de lo que pasa después. Centrémonos en este punto, por el hecho de que nos va a servir a cada uno de nosotros para poder entender si efectivamente estamos comprometidos o no con el Eterno y si estamos comprometidos o no con la Torá. ¿Por qué razón? Por el hecho de que se ve la persona que está comprometida o con una cajal o con el Eterno, o con un ministerio donde tú pertenezcas. Se nota, se ve. Y es ahí en donde prácticamente tú puedes sacar las propias conclusiones para tu vida. ¿Con quién estoy comprometido? ¿Estoy comprometido con la Torá, con el Eterno o solamente con las personas? Y eso va a generar de que tu vida pueda tener transformación y cambios completamente buenos. Lo que hicieron las naciones. Las otras naciones que preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Le estaban diciendo esencialmente a Dios, déjame ver si la Torá se ajusta a mi estilo de vida y si me gusta. ¿No será lo mismo que ocurre muchas veces en la vida de la persona? Esto no me gusta de la Torá, no, esto prácticamente se está yendo mucho a un extremo, esto tampoco me gusta, esto lo voy a analizar porque creo que no se ajusta a mí, pero sí esto suena más bonito y esto lo voy a aceptar. Si es un filtro constante el que se está llevando a cabo, déjame decirte de que no hay un compromiso real y tú estás queriendo ajustar la Torá a tu propio estilo de vida. Y si esa es tu realidad hoy, el Eterno es quien te da la oportunidad de poder transformar esa forma de pensar, esa forma de vivir, para que de esa manera tú puedas ver de una forma más clara qué es lo que la Torá quiere para tu vida, para tu familia, para tu comunidad, y para que puedas tú entrar en ese ámbito y que no seas una persona prácticamente que siempre está luchando consigo misma. En vez de que la Torá confronte para que tú puedas mejorar, prácticamente tú le estás haciendo el quita a la Torá a muchas cosas para poder sentirte bien, a pesar de que no estás haciendo las cosas bien. Si esa es la forma de ver las cosas, está muy similar a las naciones y no similar al pensamiento de los Bene Israel. La misma pregunta era un rechazo. Estaban más interesados en quedarse en su burbuja cómoda que ir tras la verdad. Claro, porque se les iba a exigir transformación automáticamente y no estaban dispuestos a eso. Querían seguir con sus formas de vida. La pregunta es si tú quieres seguir con tu forma de vida o quieres ser transformado por medio de la Torá. Recuerda lo que nos dice Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe lo que se está ofreciendo? La Torá. Se está tocando la puerta del corazón de la persona para que entre la Torá. Y es ahí en donde prácticamente es la persona que decide si la Torá se ajusta o no a su estilo de vida. De la misma manera que la Torá fue presentada a todas las naciones, así también la Torá a lo largo de la vida es presentada a toda persona. Y es la persona la que decide si abre su corazón a la Torá o cierra su corazón a la Torá. Por eso Apocalipsis nos está diciendo esto, relacionado directamente si quiere la persona que la Torá entre en su vida o no. Por lo tanto, es acá donde podemos ver de que la oportunidad es dada a todas las personas. Y es ahí en donde se vive prácticamente el propio Sinaí. Cada persona a lo largo de su vida vive su propio Sinaí. Si bien no estuvimos corporalmente en el Sinaí, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida deberemos enfrentarnos a nuestro propio Sinaí, en donde deberemos tomar la decisión de aceptar la Torá o no, y de qué forma la aceptamos, bajo condiciones o no condiciones. Estaba dispuesto a decir, como los Bene Israel en el Sinaí, haré y escucharé. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos plantearnos, y el Eterno un año tras otro nos está dando la oportunidad de poder enfrentarnos a esto. ¿Haré y escucharé? ¿O seguiré tratando de moldear la Torá a mi propio estilo de vida? ¿Consideramos la Torá como algo que se ajusta a nuestro estilo de vida o solamente aceptaremos sin ninguna condición? La enseñanza personal para nuestras vidas basado en estas preguntas que hemos planteado.
Shavuot es un recordatorio de la aceptación de la Torá. Nos recuerda que debemos fijar nuestra mirada en la verdad y no en la comodidad. Por lo tanto, sí o sí, como hablábamos el día de ayer, ¿qué es lo que genera la cuenta del Homer? Prácticamente un trabajo constante por 49 días. Si no han visto el estudio, les aconsejo que lo vean. Ya está en las redes sociales. Y es ahí en donde van a poder ver prácticamente la importancia de lo que es el Homer, como así también el día 50. Nos va a ayudar a entender mucho más este punto en particular, que va a ser una enseñanza personal para nuestras propias vidas. Por lo tanto, si tú quieres estar en la comodidad año tras año y vives Shavuot año tras año y sigues estando en la misma condición, eso quiere decir de que tú permanentemente estás buscando que la Torá se amolde a tu vida. Pero si quieres hacer un cambio, quieres que todo sea distinto, la respuesta ¿en dónde está? Acá. Haré y escucharé. Y netamente escuchar y aceptar la Torá sin ninguna condición. Surge la pregunta, ¿escucha a Dios o a mis propios deseos internos? ¿Qué es lo que estás escuchando más? ¿La voz de la Torá, que es la voz de Dios, o estás escuchando solamente tus deseos internos? Lo que tú respondas va a, valga redundancia, va a responderte o va a graficar netamente lo que es tu vida. Si prácticamente eres una persona más alineada a la respuesta de los Bene Israel o a de las naciones. No es fácil, pero si la Torah es real, entonces debo ser yo quien cambie, no Dios. Esa es la parte de haremos. Luego está la parte de escucharemos, lo que significa que tengo la oportunidad incomparable de dedicar mi vida al estudio del plan de Dios y esforzarme por comprender tanto como sea posible, infundiendo mi vida de significado y conectándome con su amor infinito. Por lo tanto, de eso se trata, el hacer y el escuchar, el haremos y el escucharemos. Prácticamente es una transformación, un cambio de vida completo que lo único que va a generar es un buen resultado para tu vida y para todo lo que concierne a ella. Entonces, lo que conlleva recibir la Torá. Lo que nos dice Rab Jacobson. Recibir la Torá requiere el coraje de despedirnos de nuestras nociones preconcebidas y subyugar nuestro ego a una trascendencia radical. La forma de ser de la persona al momento en que recibe la Torá tiene que ser transformada. No puede existir todo lo que significa los 49 días en el mundo natural, el mundo de Esap, lo que hablábamos ayer. Debemos estar en un nivel mucho más elevado en parecernos, prácticamente llegar al nivel de Jacob, lo que hablábamos ayer, para que de esa manera pueda haber una trascendencia radical en nuestra vida, para que la Torá pueda generar esa trascendencia radical. O de lo contrario, seguiremos viviendo de la forma en que lo hacen las naciones. El judaísmo no trata de llevar a las personas a la comodidad, sino más bien al desafío diario de enfrentarse a sí mismo y a sus propios deseos. Mi objetivo es estudiar y practicar un judaísmo que no interfiera con mis conveniencias, me dijo alguien. Yo tengo mi estilo de vida, mi filosofía, mi cronograma, mis hábitos y mis patrones sociales. Mientras el judaísmo encaje en esto, le haré lugar y también lo disfrutaré. La cuestión no es cómo poder moldear el judaísmo a mi imagen, sino cómo puedo moldearme a mí mismo en la imagen de la Torá. Entonces, ¿por qué entregarla, vale decir la Torá, en el monte Sinaí? Aquí hay un escenario bien interesante, lo hemos hablado. Hay muchos estudiosos que hablan de que en el monte Sinaí, como no había nada, prácticamente es eso, llevarlos al desierto en donde tú no puedes echar mano a nada para poder recibir algo. Pero esto va más allá. Con el fin de llevar a los Bene Israel a examinar sus vidas desde un lugar sin distractores, lo más similar a la vida real. Ver la realidad conforme a Dios y no conforme al humano. O sea, los está llevando a un escenario en donde prácticamente la persona lo único que tiene que ver como posibilidad es Dios, nada más. Y es ahí en donde tiene que ser la entregada, en ese escenario de desierto, en donde no puedes echar mano a nada más que a Dios. Dios es tu única alternativa. Era el escenario vacío, el escenario de silencio,
la desolación para muchos, en donde no hay lugar al ego, no hay lugar en donde tú te puedas jactar de lo que tienes porque nadie tiene nada, quedando solo la posibilidad de buscar constantemente la verdad. Si querían alimento, tenían que depender de Dios. Si querían calor en la noche, dependían de Dios. Si querían frescura en el día, dependían de Dios. Dependencia completa, en donde prácticamente no se deja lugar al ego de la persona. Los paradigmas pueden desaparecer de la persona en el desierto, dando lugar a las cosas que efectivamente son trascendentes. Por esa razón, la Torá fue entregada en ese lugar. Es ahí en donde prácticamente tú te tienes que enfrentar a tus propios o a tu propio desierto, a tu propio Sinaí, en donde aquí no hay lugar al ego, al yo, es que yo hago esto, es que yo hago esto otro, es que yo soy aquí, yo soy acá. Deja de lado eso, no sirve, no sirve. Es acá Elohim. Si has obtenido algo, si eres algo, es gracias a Elohim, gracias al Eterno que lo ha permitido. Por esa razón en particular, la Torá es entregada y es mejor recepcionada en la vida de la persona cuando esa persona se enfrenta a su propio Sinaí, a sus propios desiertos. Veamos, preguntémonos, ¿hablar antes y pensar después? El Talmud en Shabbat 88b cuenta una historia sobre un saduceo que vio a Rabá, uno de los grandes sabios del Talmud, tan concentrado en el estudio que no prestaba atención a una herida que tenía en la mano. El saduceo exclamó: son un pueblo impetuoso. Pusieron sus bocas antes de sus oídos, al decir haremos y escucharemos. Y persisten en su impulsividad. Primero deberían haber escuchado los detalles del pacto, entonces si estaba dentro de su capacidad, podían aceptarlo. De lo contrario, deberían haberlo rechazado. Y miren la respuesta. Rabá le respondió al saduceo con estas palabras: entramos al pacto con todo nuestro ser. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que entraron completamente. O sea, ¿de qué otra forma podían haber entrado? Sin reservas. Por eso el Eterno los tuvo que llevar al desierto, pero lamentablemente hoy en nuestros días, con la gran cantidad de distractores que hay alrededor, la persona se entrega a la Torah con reservas, con cuestionamientos, con preguntas, para ver si esto se ajusta o no, para ver si será tan grave o no el guardar o no guardar Shabbat, el guardar o no guardar las Moadim. En cierta manera, ya cuando empiezan esos cuestionamientos y esos manejos, es donde está el peligro, porque es el comienzo de un deslizamiento que puede llegar a llevar a la persona a un estado en donde a la larga diga: no es tan importante vivir basado en la Torah. Me puedo dar algunas regalías, me puedo dar algunos regalos de poder decir: voy a vivir mi propia vida. Eso es lo peligroso. Porque cuando se entra a la Torá, se entra completamente, no con reserva. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Una relación con Hashem nunca debe ser bajo nuestro esquema o parámetros, siempre es bajo sus términos. La Torá no puede ser aceptada bajo condiciones que se adapten a nuestros sentidos o formas de vida. El hecho de aceptarla sí o sí genera un cambio trascendental en nosotros. Con esto entendemos que el pueblo judío no tuvo condiciones previas en el desierto para aceptar la Torá. Solo estuvieron dispuestos a decir, haremos y escucharemos. Y la pregunta para nuestras vidas es: si nosotros podríamos actuar de igual forma que el pueblo judío al no tener condiciones previas en el desierto para aceptar la Torá, ¿estaríamos dispuestos a decir, haremos y escucharemos? ¿O estaríamos dispuestos a hacer las preguntas como hicieron las naciones? ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice la Torá? Para ver si se ajusta o no a mi forma de vida. Espero que cada año que nosotros recibamos la Torá podamos prácticamente avanzar y crecer, con el fin de que el haremos y escucharemos se haga cada año cada vez más latente en nuestras vidas, con el fin de que lo que nosotros somos hoy ni se compare a lo que podemos lograr ser por el Eterno al momento en que entremos en el próximo Shavuot, que podamos tener una elevación mucho más grande. Esta acción requiere coraje,
ya que es un camino hacia el desierto, un camino que comienza en la cuenta del Homer, en donde nos enfrentamos a nosotros mismos, llevándonos a un desierto interno propio para aceptar la Torá y que ésta sea la guía de nuestras vidas, oportunidad que tendremos para decir, haremos y escucharemos. Espero que sigan disfrutando de este Shabbat junto a sus familias y comunidades y que el Eterno cada día bendiga más y más sus vidas y que puedan ver como resultado una elevación espiritual tan grande de que pueda servir también para la edificación y el crecimiento del cuerpo del Mashiach. Que el Eterno les bendiga.